Buenos días, tardes, noches, depende de la hora que estéis viendo este vídeo. Hoy estamos aquí de nuevo en una edición de Cineforum en Crevinet. Vamos a hablar de la película de Los Santos Inocentes, de Mario Camus, que se estrenó en el año 1984, casi antes de ayer. Y estamos aquí con Juan Carlos, buenas, Muy buenas. Javi, tal, para hablar sobre la película y en general un poco también todo lo que rodea. En fin, también queremos relacionarlo un poco con la actualidad. Es algo que, en fin, que habla también de un contexto histórico del país y de cómo hemos ido avanzando como sociedad también hacia los tiempos actuales. Quería empezar por esta iniciativa de Cineforum, porque realmente, en este caso, es una película que tiene ya algunos años, pero es una manera de mantener viva también estas películas para que tanto las generaciones que la han vivido como las generaciones actuales vean de dónde venimos y realmente cómo, si todavía existen, que en cierta manera existen, esa diferencia de clases, aunque por lo menos en cuanto a trato se ha reducido, ¿no? La película está ambientada en los años 40, ¿no? En la posguerra, aunque es verdad que no hay referencia muy clara, ¿no? al momento en el que estamos, pero vamos, yo creo que está claro. Y no sé si realmente es significativa, ¿no? Si eso se puede extrapolar a otros cortijos o es sencillamente la historia que quería contar de Liber, pero desde luego muy incómoda. Sí. Me llama la atención también que es un reparto pues, bastante interesante. Bueno, actores como Alfredo Landa, Terele Pave, Paco Raval, que realmente en todos esos años, desde los años 50, 60 hasta casi finales de los 90, hicieron muchas películas, pero encajan en ese papel y lo saben llevar bien para, como dice Javi, hacer ver que en esa época eran prácticamente como súbditos los que eran criados. Sí, como te decía, la interpretación realmente de estos actores, tanto por parte de Paco Raval, de Agustín González, de Juan Diego, también por parte de Alfredo Landa, es impresionante, ¿no? De hecho, merecieron por parte del Festival de Cannes un reconocimiento teniendo un premio ex aequo, tanto de Alfredo Landa como por parte de Paco Raval. Pero yendo más allá, incluso la película tuvo un reconocimiento, un premio por parte del público, ¿no? Por así decirlo, no el premio del público, pero sí un reconocimiento, porque se dijo que incluso tendría que haber ganado el premio, ¿no? En esa edición en la que ganó París, Texas, y se ha dicho que con el tiempo esta película está envejeciendo mucho mejor con esos valores que esta de París, Texas. Por ponerlo un poco en contexto, la trama habla de la denuncia social, sobre que esa situación, cómo se desarrolla, una vez que ya Franco se sienta en el poder, que la política de autosuficiencia no le está dando los resultados, que tiene que buscar también nuevas vías, que hay una apertura al turismo, pero que en este caso en un cortijo de Extremadura ese turismo no llega como tal y se mantienen todavía esos valores tan antiguos. Me quedo con una frase que dice mucho Terele Pave, interpreta el papel de Régula, que dice a mandar que para eso estamos. Literalmente esa frase, bueno, usted mándeme que yo estoy para eso. Lo vuelvo a decir, es como si volviésemos a tiempos mucho más antiguos, ¿verdad? Claro, es que realmente esa sumisión realmente es voluntaria, por así decirlo, o asumido por ese papel o esos estamentos sociales que existen tan marcados en aquella época, ¿no? De hecho, se ve como una pequeña transición con respecto al padre y luego al hijo, ¿no? El Quirce, de alguna forma, cuando ocurre una circunstancia en la película, que se rompe la pierna y al final actúa como secretario el hijo de Alfredo Landa, que es el Quirce, no llega a someterse tanto como su padre, ¿no? Y esto de alguna forma descoloca también al señorito, ¿no? El señorito Iván, que interpreta a Juan Diego, y es algo que para lo que no están preparados, ¿no? Además, veo que hay tanta diferenciación de clase que también hay otra escena que es un reparto de dinero como si estuvieran haciendo una obra de caridad. Realmente no es que te hayas ganado cada trabajo, sino sí, pero bueno, venga, uno en fila, en fin, como los jornaleros también antiguos, lo que pone más en contexto lo que era. Pero también lo que quiso interpretar en este caso Mario Camus, esa alta diferencia entre los ganados, pero yo como una obra de que ellos quieran sentirse bien también recompensando en cierta manera y marcando esa diferencia de clases con los criados y con el resto de trabajadores del cortijo. Yo, en lo personal, cuanto más pienso en esta película, me debato entre si es una cosa que está localizada en la España de una época o si lo que pretende es universalizar ciertos valores, ¿no? Porque realmente esa escena que tú estás diciendo podría ser lo que sentimos ahora cualquier trabajador el día de la paga extra, sí, o el día de la cesta de Navidad. Quiero decir que de alguna manera pertenecemos a un estrato social, ¿no? A lo mejor en esta película se ve exacerbado, ¿no? Directamente tenemos a los que mandan y a los que obedecen.
pero es que realmente es que la sociedad está así montada. Aquí, en los años 40 y hace 3000 años, quiero decir, que al final es un poco... para mí esta película está más cercana a los esclavos haciendo pirámides en Egipto que realmente a un cine que digamos social, ¿no? Creo que va más a poner el dedo en algo que es tan humano como los propios estratos sociales, ¿no? Es decir, esto ha existido, esto es más viejo que siempre. Lo que pasa es que a donde ahora son gobernantes o son oligarcas o son petrodólares, antes eran los reyes o los duques o los faraones, ¿no? Son los terratenientes de la Correcto. época del feudalismo más... Correcto, efectivamente. Con eso, queremos también hablar de la película por los fragmentos. Quiero hablar de cuando el hombre, don Pedro, le pide, más bien le exige a uno de los criados que la niña ya está crecida para trabajar con ellos, pero se lo pide de tal manera en referencia a la opresión que había en ese momento para no se podía negar a nada. Es que no hay una petición, hay una orden. Exactamente, intrínseca. No hay una petición en ningún momento y realmente ellos asumen ese papel como que ellos son pues, los que tienen que servir, ¿no? Y sus anhelos siempre quedan por detrás, ¿no? Están supeditados a lo que manden, ¿no? Entonces, pues un poco ponen dedo en la llaga en eso que estaba diciendo yo. Al final, pues el estrato y tú asumes tu parte. Incluso de generación en generación, como en este caso, los criados están aquí, la hija que han tenido ellos ya está crecida y ya puede continuar, digamos, con la función que también están llevando a cabo sus padres. Esa escena yo creo que comentas, yo creo que es clave también, porque además ellos tienen unos anhelos, ¿no? Una esperanza de que la hija salga de ahí, ¿no? Que estudie, que tenga ciertos conocimientos, y al pedirle eso don Pedro, ¿no? El perito, ¿no? Como dicen ahí, ¿no? Agustín González, al final no les queda otra, es una petición, una sugerencia que al final saben que tienen que asumir y al final saben que su hija no va a salir de ahí. Comentaremos eso también más adelante en cuanto, digamos, has nacido en esta familia, te ha tocado esto. Pero antes quiero comentar la escena porque en fin, es también una época, cuando se rueda la película, los criados pueden tener a lo mejor entre 35 y 50 años, que vienen de haber nacido en la guerra o un poco antes, y que también acuciado por la guerra había mucho analfabetismo por aquel entonces. Me llama la atención cuando están en una cena, una comida social con unos amigos y los llaman para decirle que pongan el nombre, y lo ponen cada uno a duras penas, y después como que alardean de que tenemos a criados que no son analfabetos, saben poner su nombre, pero creo que eso también acucia más la diferencia que había, incluso como diciendo, ellos tienen un nivel social cultural hasta aquí, pero nunca van a llegar a la clase social que podemos permitirnos nosotros por haber nacido en familia de más bienes. Esa yo creo que es la escena más incómoda con diferencia de la película, y además pone una cosa, pues claro, antes hemos hablado de que en Cannes le dieron el premio a Paco Rabanne y tal, pero el gran tapado de esta película es Juan Diego, porque Juan Diego, el papel que hace el señorito Iván es la película, o sea, él y el Azarías son la película, y Juan Diego está constantemente imponiéndose, ¿no? Y en esa escena se impone al francés, ¿no? que viene a decirle a ellos, ¿no? Es que aquí en España sois unos analfabetos, no como en Francia, ¿no? Y el otro pone a todo el mundo en entredicho, es muy violenta, ¿no? Porque ves que él además tiene un whisky encima de la mesa, o sea que está un poco... Obligación de hazlo. Efectivamente, y Juan Diego está constantemente así, está disparado toda la película, y es muy incómodo de ver. A mí esa escena me pone malo. Y lo último que quiero también comentar de la película, que hace referencia a tiempos franquistas, aunque estaban ya en digamos, la segunda etapa de Franco, ya más mayor también, cuando vanaglorian a la señora con un viva la señora, viva el cortijo, tal, también como una exaltación del fanatismo que esa clase social le tenía a Franco, también por lo que representaba, ¿no? Realmente lo que se medía por aquel entonces, ahora también, pero por aquel entonces era mucho más, era la cantidad de tierras que tenían, y si tú tenías tierras te asemejaba con las clases altas, pero incluso en esta escena vemos que tratan de vanagloriarlo como si fuera realmente, pues no la dictadura, pero la mandamás de toda esa tierra que había allí. Sí, en esa escena se ve claramente
esa diferencia de clases, ¿no?, tan grande que hay. Tenemos a la señora marquesa, que está por encima de todos, tenemos a una burguesía que estaría en medio, que sería don Pedro el Perito, que es un poco el que dirige también el cotarro allí, y luego los siervos, que son los esclavos. Hemos comentado también alguna vez, Javi y yo, que esta película sería algo así un poco como la cara A de lo que estaba ocurriendo en esa situación, en esa época, y la cara B, llevada a la comedia, donde se muestran esos estamentos claramente, sería la escopeta nacional, ¿no?, de Berlanga, donde se ve claramente pues, los militares, o aparece el caudillo, aparece esa nobleza, luego aparecen el resto, ¿no?, y cómo se trata de medrar, ¿no?, a través de esa riqueza o esas tierras, ¿no?, que tienen unos y otros. Lo que hemos comentado antes de que se ve claramente diferenciado la clase alta y los hijos, que siempre van a tener oportunidades, siempre van a tener siempre van a tener, entre comillas, la vida resuelta, y sin embargo la clase social baja o muy baja siempre va a tener que trabajar, pues echar 10-12 horas diarias, sin prácticamente vacaciones, sin salir no de España, sino casi ni de la provincia, y eso con la escena que hemos comentado antes de la criada, que en cuanto ya cumple X años puede servir, que realmente el futuro de ellos no es prosperar más allá de eso, es seguir el ejemplo de los padres, o por lo menos en esos tiempos de los que todavía se mantenía eso también acuciado, en fin, por la cultura que había de aquel entonces. Yo es que creo que la película, tanto la película como el libro, cuentan algo muy concreto de un sitio muy concreto, ¿no? De hecho, la película es más amable en ese aspecto que el libro, porque en la película sí que hay una serie de ella, la chica no estudia, pero acaba yéndose a trabajar en una fábrica, él no se queda allí digamos que no triunfa como quiere ser mecánico y a lo mejor lo acaba siendo, pero se tiene que ir al ejército, ¿no?, y en la película sí que acaban saliendo de allí, ¿no? Y entonces, pues bueno, ese es el inicio de una nueva vida. Yo no sé si la película quiere decir tanto que la gente que está en un estrato social no puede salir de ahí. Me gusta pensar en esta película como un universo propio, metido dentro de ese cortijo, ¿me entiendes? Porque soy incapaz de pensar que todo el mundo es tan malo o que todo el mundo es tan servil, ¿no? Creo que la película que nos cuenta es una cosa muy concreta, ¿no? Que está totalmente supeditada ahí, y lo que yo creo que hace es intentar ponernos en un espejo, ¿no? Yo creo que nos pone contra el espejo de decir, oye, yo de estas cosas en mi vida, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que no hago? ¿Qué es lo que podría hacer mejor? ¿Contra qué me puedo rebelar? ¿O qué me como con respecto a mis jefes o a mi...? No sé si me estoy... Sí, claro. Además que también que son zonas, digamos, más aisladas de las grandes ciudades, entonces son zonas que también históricamente la cultura ha tardado más tiempo en adentrarse o en integrarse. No, da juego a eso, porque allí esa gente ha vivido y ha nacido en el cortijo. Entonces, sí, correcto. Tienes ahí una caverna de Platón, ¿no? Ahí metido, donde ellos es lo que dan por bueno, ¿no? Ya la última, para terminar, han pasado, ya digo, casi 40 años de la película, ha cambiado mucho. De hecho, bueno, Franco ya no está ni siquiera ahora mismo el rey que sucedió a Franco con la transición. ¿Qué ha cambiado a esta hora? Yo creo que sobre todo ha cambiado culturalmente, una sociedad que somos mucho más abiertos. La tecnología también ayuda, hay muchísima más información que antes. Sé que siguen habiendo cortijos y siguen habiendo campos y todo, cuidar animales y todo, porque de ahí salen también muchos recursos, pero lógicamente no quiero pensar que los trabajadores que están, en este caso como criados, tengan ese trato ahora mismo, ni mucho menos, tampoco. Podría darse, de hecho ha habido noticias a lo mejor más recientes, no hasta ese punto, pero bueno, sí en ciertas zonas de Andalucía, a lo mejor con el tema de los plásticos, ¿no?, de los invernaderos y demás, de extranjeros que vienen a trabajar en unas condiciones precarias, que no sería la misma situación, pero bueno, podríamos extrapolarla a eso que está ocurriendo ahí. Hoy en día, por lo que tú dices, esa comunicación que hay, ¿no?, los medios de comunicación, redes sociales, ¿no?, el acceso que hay a toda la información, es bastante más complicado que ocurra, pero bueno, puede ocurrir. Y también eso de que realmente hay más recursos, hay más becas, hay más información. Yo creo que hoy en día alguien que nazca en una situación personal desfavorable, con padres desempleados o familias desestructuradas, creo que aún así creo que seguiría teniendo muchos más recursos que antes para prosperar un poquito más en la vida y no estar a las órdenes eternamente de una persona que te mande qué es lo que hay que hacer sin ni siquiera poder salir de casa. Sí, quizás el problema sea otro, quizás tengan acceso a la educación,
y luego no tengan acceso a ese trabajo. Pero bueno, es otra situación totalmente diferente donde los derechos sí están mucho más respetados, ¿no? Y hay un tramo, un plano de más igualdad. ¿Quieres comentar algo más, Javi, antes de terminar? Ya está. Muy bien, pues ya con esto terminamos una nueva edición de Cineforum. Esperemos que os haya gustado. Gracias, Carlos, Javi, de nuevo por estar aquí y nos vemos en la próxima. Un saludo.